Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Lady Herrera, estudiante de Ingeniería de Alimentos del curso Física General. El día de hoy voy a explicar el ejercicio colaborativo. Me corresponde el estudiante número 1. Este se trata de fuerzas y movimientos a través del simulador. Entonces, la guía nos dice que debemos hacer unos ajustes antes de realizar el recorrido. También nos dice que debemos hacer la comparación con la fricción madera y la fricción de hielo. Entonces vamos a empezar con la de madera. Debemos aplicar todas las fuerzas. Nos indica que debe ser una posición de -6. El objeto es un cajón pequeño. Nos dice la posición, entonces acá nos sale la gráfica. Y debemos aplicarle una fuerza hasta que aquí aparezca la fuerza neta en verdecito. Entonces buscamos, puede ser acá, le damos acá para que el recorrido sea lento y luego le damos grabar. Entonces la detenemos antes para que no se vaya a estrellar contra el muro. Entonces nos dice la primera pregunta que ¿cuáles son los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? De la fuerza aplicada lo vemos acá que es 505 newtons y la fricción es menos 94 newtons. La segunda pregunta, ¿cuál es el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene? Entonces la fuerza neta, observamos acá que es 211. Esta fuerza se obtiene de la suma de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción. La tercera pregunta dice ¿cuál es la distancia recorrida y el tiempo utilizado? Entonces la distancia recorrida que obtuvimos es entonces acá es 5, aproximadamente 6, sí, a 6. Y el tiempo recorrido es 4, 2, como 2,6, 2,9 más o menos, aproximadamente se aproxima. La cuarta pregunta es ¿qué tipo de gráfica se obtuvo en la relación posición contra el tiempo? Entonces es una gráfica que obtuvimos es lineal, ya que representa el valor de una variable dependiente respecto a otra variable. En este caso pues es velocidad contra tiempo. La quinta pregunta nos dice que qué movimiento representa la gráfica de posición contra el tiempo. Entonces el tipo de movimiento que obtuvimos es rectilíneo uniforme acelerado, mientras que el tiempo transcurre la velocidad aumenta. Y vamos a la quinta, dice represente dos conclusiones respecto a los resultados obtenidos en la pregunta 1 y 5. Entonces la conclusión, podemos concluir que la aceleración de un objeto pues es directamente proporcional a la fuerza neta. Es decir que cuando aplicar menor fuerza su aceleración va a ser menor y por el contrario si aplicamos más fuerza pues su aceleración va a ser mayor. Ahora entonces también nos pide hacer la comparación de la fuerza de fricción, entonces le damos reiniciar todo. Entonces ahora acá hacemos clic en fricción hielo, aplicamos la fuerza neta, la posición debe ser igual, -6. Elegir el objeto pues un cajón pequeño, nos dice la posición y aquí le debemos aplicar la fuerza. Puede ser ahí. Igual damos acá para que el recorrido sea lento y le damos grabar. Entonces igual lo mismo, la misma pregunta. La primera pregunta nos dice que ¿cuáles son los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? La fuerza aplicada es 29,7 newtons y la de fricción pues obviamente va a ser 0. La segunda pregunta dice ¿cuál es el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene?
Entonces vemos acá que la fuerza neta es la misma fuerza aplicada que obtuvimos arriba, o sea 29,75. Y pues ya sabemos que se sacan con la sumatoria de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción. En este caso, como la fuerza de fricción, pues va a quedar igual. La tercera pregunta dice, ¿cuál es la distancia recorrida y el tiempo? Entonces la distancia es 5, se aproxima a 7 y el tiempo sí es de 8, como 8,9 aproximándose a 9, lo podemos observar. La cuarta pregunta, ¿qué tipo de gráfica obtuvimos en la relación? Entonces pues yo las comparé y pues me da igual, es una gráfica, es lineal, ya que representa pues el valor de dos variables, una dependiente respecto a otra independiente, que pues en este caso va a ser la velocidad y el tiempo. El quinta pregunta dice qué tipo de movimiento representa la gráfica. Entonces es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, es decir que mientras el tiempo transcurre la velocidad aumenta. Y por último pues es la conclusión yo la saqué pues, de las dos comparaciones y pues concluí que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta. Es decir que cuando apliquemos menor fuerza pues su aceleración va menor y cuando le apliquemos mayor fuerza pues su aceleración va a ser mayor. Muchas gracias.